El cerebro consciente. Escrito por el Dr. Jacobo Grinberg, explora la relación entre la actividad cerebral y fuerzas como la gravedad, así como la comunicación entre seres humanos mediante incrementos en la coherencia cerebral. Basado en investigaciones y experimentos previos, el autor postula la existencia de un campo neuronal que se expande y unifica con el espacio, dando lugar a una nueva conceptualización de la experiencia humana. A través de su teoría psicofisiológica del campo unificado, nos explica cómo la interacción entre el cerebro y la organización energética del espacio, llamada sinergia, es fundamental para la creación de la experiencia consciente. La obra, aunque innovadora desde un enfoque científico, conecta con antiguas tradiciones filosóficas y religiosas que reconocen la unidad del ser y el cosmos. También explora cómo la coherencia cerebral no solo afecta nuestra percepción individual, sino que permite una experiencia unificada, trascendiendo la ilusión de separación entre el observador y lo observado. Al hacerlo, se propone que tanto la conciencia como la experiencia se manifiestan como expresiones de una totalidad indivisible. Grinberg, consciente de los desafíos que esta perspectiva implica, invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza del ser y la conciencia, presentando una serie de ideas vanguardistas que, aunque todavía en construcción, abren nuevos caminos para entender el cerebro y la realidad en su totalidad. Del espacio. El espacio es fundamental y esencial en todos los niveles de la realidad. Comprender el espacio nos permite entender mejor el tiempo y la materia. Grandes pensadores como Kant y Ouspensky han intentado desentrañar los misterios del espacio. Para Kant, el espacio era algo dado e indestructible, mientras que Ouspensky lo concebía como multidimensional, percibido de distintas formas según la conciencia de los seres que habitan esas dimensiones. El análisis de Ouspensky nos ayuda a entender que los seres humanos, limitados por nuestra percepción tridimensional, solo podemos ver una parte de la realidad. Seres con una conciencia tetradimensional podrían percibir el tiempo como una dimensión más, viendo el pasado, presente y futuro como un todo espacial. Esto nos sugiere que nuestro entendimiento del espacio está limitado por nuestras capacidades sensoriales. En esta línea de pensamiento, Einstein aportó una nueva visión del espacio al considerarlo curvo y mutable según la influencia de la gravedad. Esto marcó una diferencia con las ideas anteriores, ofreciendo una concepción del espacio como algo dinámico y organizado energéticamente. Esta obra se enfocará en comprender el espacio como una red energética que contiene a la materia en sus diferentes puntos. La percepción del espacio está estrechamente ligada a nuestra capacidad para procesar la información. A través de la evolución, hemos desarrollado mecanismos para transformar la información que recibimos del espacio en imágenes. Sin embargo, nuestra percepción está limitada a porciones aisladas, lo que nos impide ver la totalidad de este vasto campo energético. La desmaterialización del espacio es posible, al igual que su materialización. El espacio se organiza energéticamente y esta organización se estudia desde la fenomenología perceptual. Algunos aspectos clave de su estructura son la variabilidad, la influencia mutua entre puntos y su capacidad para contener información compleja que desafía la decodificación. La materia aparece cuando el cerebro decodifica el espacio, lo que implica que no hay un espacio realmente vacío. El ejemplo de un astronauta en medio del espacio demuestra que aunque parezca vacío, este siempre contiene información que podemos percibir. La percepción espacial, entrenada mediante técnicas como la pintura o la observación focalizada, permite detectar patrones complejos en lo que a simple vista parece ser espacio vacío. Al entrenar nuestros sentidos, podemos percibir el espacio de manera más profunda y detallada, conectando elementos en un todo coherente. La capacidad de ver simultáneamente todos los puntos del espacio permitiría entender las conexiones e influencias que ocurren en él. Cada evento afecta a su entorno, como las ondas creadas por una piedra al caer en el agua. Sin embargo,
La organización del espacio es tan compleja que nuestra percepción está limitada a ver solo una pequeña parte de su dinámica total. El cerebro, con su organización neuronal, ha evolucionado para decodificar el espacio en su forma actual. La redundancia de la información óptica se maneja a través de operaciones de convergencia que organizan señales dispersas en códigos neuronales lógicos. Este proceso de inclusión no solo es cerebral, sino también natural, y está presente en la evolución de sistemas complejos, desde las partículas hasta la conciencia. Del tiempo y el espacio. El tiempo es una alteración en la organización del espacio. Esto se observa en experimentos donde el tiempo transcurre más lentamente en áreas alejadas de la superficie terrestre debido a la interacción entre el espacio y la materia. El espacio se organiza en diferentes niveles cuánticos, con cada uno conteniendo información específica. Estos niveles cuánticos permiten que la información varíe según la distancia y el tamaño de los objetos en el espacio. Esta organización también se relaciona con la complejidad del cerebro, sugiriendo que el espacio mismo podría ser consciente. La ecuación de Einstein puede entenderse como una representación del flujo informacional entre espacio y materia. La luz, que viaja a la velocidad máxima en el universo, no es realmente un viaje, sino una manifestación de la organización del espacio. La interacción entre la luz y el espacio da lugar a una red energética que organiza la materia y el tiempo. Así, nuestra percepción del mundo es una materialización de la organización del espacio, y somos parte de esa expansión. Cada cambio en la organización del espacio crea un tipo de tiempo. La música, por ejemplo, altera la organización del espacio a través de los sonidos, generando tiempo. Diferentes tipos de espacio, como el sólido, el líquido o el gaseoso, experimentan el tiempo de manera distinta. El organismo humano, con su complejidad, es un creador eficiente de tiempo, ya que realiza numerosos cambios dimensionales en su propio espacio. Del manejo del tiempo. Expone cómo el tiempo y la información están organizados en una estructura cónica, donde los humanos somos puntos finales de convergencia debido a nuestra capacidad de percibir más información que otras entidades. Al igual que en el espacio, también somos capaces de experimentar distintos tiempos, desde el tiempo celular hasta el de una galaxia. Estos tiempos se desarrollan a diferentes velocidades y se perciben de manera unitaria en la conciencia como un tiempo global, que es nuestra vida. Sin embargo, durante la vida, solo percibimos el tiempo global, mientras que los otros tiempos internos nos pasan desapercibidos. Cuando se habla de la transformación del tiempo, el autor introduce técnicas que permiten acceder a procesos que ocurren a velocidades distintas a la del tiempo global. Este manejo del tiempo está vinculado a la complejidad neuronal, que en lapsos de 50 milisegundos se manifiesta como una experiencia consciente, donde todos los procesos neuronales y cambios químicos se integran en una única experiencia perceptual. El manejo del tiempo, entonces, no es más que la capacidad de transformar y reorganizar estos tiempos, creando niveles de convergencia más complejos. Del tiempo y la organización del espacio. El tiempo es un cambio en la organización del espacio, que ocurre debido a la interacción entre diferentes cuantas mínimas de este. La percepción del tiempo a nivel físico se diferencia de la experiencia vivencial del mismo, siendo esta mucho más compleja. La prueba experimental que respalda esta idea es el cambio en el flujo temporal bajo diferentes intensidades de campos gravitacionales, observando que cerca de un campo gravitacional fuerte el tiempo fluye más rápido. Esta diferencia sugiere que el tiempo está vinculado a la organización del espacio y su interacción con la materia. El tiempo, como cuarta dimensión, es una representación matemática de la organización del espacio. El cambio gravitacional afecta el flujo temporal debido a la organización particular del espacio que llamamos materia. A medida que el tiempo varía según el campo gravitacional, su estudio nos ayuda a entender el continuo espacio-materia.
Este continuo afecta la percepción humana, ya que el tiempo global, percibido como fenómeno, resulta de la suma de tiempos elementales que constituyen al organismo, como sucede con las células que componen el cuerpo. El análisis del tiempo también se aplica a lo percibido, ya que cada objeto material representa una diferente organización del espacio-tiempo. La percepción humana está limitada por su capacidad para decodificar las diferentes sinergias temporales presentes en el continuo espacio-materia. En situaciones de movimiento rápido, como en un automóvil, la decodificación del espacio se vuelve más difícil, lo que explica por qué los objetos cercanos se ven borrosos mientras los lejanos permanecen claros. Esto refleja la capacidad extraordinaria del cerebro para procesar de manera continua grandes cantidades de información espacial. Los campos neuronales y el espacio. Analiza cómo los campos neuronales, generados por la actividad electroquímica de las neuronas, interactúan con el espacio, alterando su organización energética. Cada neurona activa crea un campo energético tridimensional, que se expande en el espacio y puede influir en fenómenos conocidos como comunicación directa. Además, no solo el cerebro genera estos campos, sino que todo el cuerpo humano, incluidos sus órganos, también produce campos energéticos que afectan el espacio. Esto explica manifestaciones energéticas como el aura y su expansión en el entorno. Estos campos neuronales no son exclusivos del tejido cerebral, ya que incluso los objetos inanimados y superficies bidimensionales pueden generar campos energéticos que interactúan con el espacio. El autor también menciona experimentos que demuestran cómo la atención dirigida y la actividad cerebral pueden influir en la organización del espacio y en la creación de formas tridimensionales concretas, como la visualización de un cubo. Se exponen evidencias adicionales que sugieren que los campos neuronales pueden influir en la materia, la energía, e incluso en fenómenos como la levitación y el control de la caída de objetos. Se destaca que estas interacciones entre campos neuronales y espacio requieren más estudios experimentales para comprender mejor los efectos que tienen sobre el tiempo y la gravedad, así como sobre la posibilidad de manejar objetos a distancia. Los bases de la experiencia. La experiencia se genera a partir de la interacción entre campos energéticos y la estructura cerebral. Estos campos incluyen los elementales, que se crean por la existencia de una forma material, y los neuronales, que surgen del cerebro. Cuando un campo neuronal entra en contacto con otros campos, como el de una flor, su estructura se altera, afectando al observador. Así, la experiencia es el producto de esta interacción entre el campo neuronal y el espacio. La experiencia no es simplemente la actividad cerebral, sino una resultante sinergista que abarca todo lo dado, desde percepciones visuales hasta pensamientos abstractos. Esta experiencia se localiza en todo lo que resulta de la actividad cerebral y está profundamente influenciada por el entorno. Por lo tanto, la base de la experiencia es una mezcla entre el observador y lo observado, determinada por la interacción entre los campos neuronales y los campos energéticos del espacio. La sinapsis de experiencia. Un pensamiento verdadero es aplicable en varios niveles, algo que ya conocían los escritores del primer Qing y que la ciencia moderna empieza a reconocer. Las teorías sobre sistemas generales buscan integrar el conocimiento científico disperso en un conjunto de premisas comunes. En este contexto, la interacción de campos energéticos se presenta como base de múltiples propiedades emergentes, incluida la experiencia. Se destaca la relación entre la actividad sináptica y la aparición de la experiencia, la cual emerge cuando el campo neuronal alcanza una complejidad suficiente que, al expandirse en el espacio, genera una conexión con la organización energética del entorno. La sinapsis de experiencia se compara con el proceso de sinapsis neuronal, donde la interacción electroquímica da lugar a una experiencia consciente. Este modelo sugiere que la complejidad del campo neuronal es clave para establecer contactos que desencadenen la experiencia, influenciada también por la interacción entre campos energéticos.
Así, la aparición de cualidades sensoriales estaría vinculada a la interacción energética en lugar de la mera activación cerebral, modificando antiguas ideas sobre el funcionamiento del cerebro. La materialización del espacio. La diferencia principal entre el espacio transparente y los objetos materiales radica en la sinergia informacional. Los objetos materiales poseen menos sinergia en sus cuantamínimos, mientras que el espacio transparente tiene más. La capacidad de detectar esta sinergia está relacionada con el cerebro, que juega un papel clave en la materialización del espacio a través de la percepción. Al percibir el mundo, el cerebro decodifica los elementos comunes en el espacio, lo que permite materializar lo que de otro modo sería transparente o invisible para nosotros. La pregunta central es cómo el cerebro realiza este proceso de materialización. Este proceso de extracción de comunes no solo se aplica a la percepción del espacio, sino también a otros aspectos del funcionamiento cerebral, como la capacidad de incluir diversidad en una totalidad lógica. Este fenómeno se observa en la evolución de la materia, donde átomos, moléculas y organismos surgen a partir de niveles jerárquicos de inclusión. En el cerebro, este proceso es impulsado por circuitos de convergencia que extraen lo común de diversas fuentes neuronales. Se cree que la activación de nuevos niveles jerárquicos de inclusión permite una mayor capacidad de materializar la organización del espacio, lo que se manifiesta en experiencias como visiones o la conexión con entidades espirituales. La algoritmización inclusiva y la expansión del presente. La activación de niveles jerárquicos de convergencia en el cerebro depende directamente de su poder inclusivo, y a medida que nos alejamos de la periferia sensorial, más sinapsis deben activarse para alcanzar la estimulación de un nivel central. Cada nivel jerárquico, como las células visuales complejas y hipercomplejas, requiere un tiempo distinto para activarse tras la estimulación sensorial. Crear un nuevo nivel más inclusivo y algorítmico implica un nuevo orden temporal, lo que cambia la experiencia perceptual. Por ejemplo, un nivel jerárquico de mayor inclusión puede requerir más tiempo para activarse, lo que expande la duración del presente y unifica eventos que antes estaban dispersos. Este nuevo nivel de activación también tiene consecuencias en la percepción y el acceso a contenidos conscientes e inconscientes. El cerebro crea algoritmos neuronales que funcionan como patrones unificados, y la expansión del presente afecta la forma en que experimentamos los eventos. La duración del presente se incrementa, permitiendo la percepción de eventos que antes parecían ocurrir en diferentes momentos. De esta forma, la creación de niveles jerárquicos más inclusivos se correlaciona con la capacidad para percibir un tiempo expandido, lo que también se asocia con la actividad cerebral a través de la frecuencia del EEG. Los experimentos recientes sugieren que la expansión del presente y la frecuencia del EEG están relacionadas, ya que ritmos de alta frecuencia se asocian con una mayor duración del presente. A medida que el cerebro activa niveles más inclusivos, el acceso a nuevas dimensiones de la experiencia se hace posible, lo que se refleja en el aumento de la capacidad para resolver problemas y en la creatividad. El proceso de maduración también implica la creación de nuevos niveles jerárquicos, que no solo afectan el procesamiento de la información, sino que transforman la forma en que percibimos y experimentamos el mundo. La direccionalidad de la experiencia. Existen dos procesos fundamentales que explican el surgimiento de la experiencia y su conciencia: la lógica inclusiva, que tiene que ver con la formación de nuevas unidades gestálticas a partir de la organización de elementos dispersos en el universo, y el desarrollo de procesos neuronales capaces de interactuar con la organización energética del espacio. Estos procesos dan lugar a la creación de experiencias al interactuar los campos neuronales con el espacio. La dirección de la lógica inclusiva tiende a unificar la información de forma más abstracta, mientras que la fenomenología neuronal da lugar a experiencias perceptuales específicas. El surgimiento de la experiencia no está condicionado por el tiempo o la distancia,
ya que la focalización energética puede generar experiencia en cualquier parte del espacio sin necesidad de un viaje intermedio. Fenómenos como la proyección o los procesos telepáticos no dependen de estos factores. Para que estos procesos ocurran, es necesario que el sujeto visualice el receptor del mensaje telepático o el lugar en el que va a realizar la proyección astral. La visualización inicia la dirección energética requerida para completar estos procesos. Patrones globales. La creación de nuevos niveles de abstracción es un fenómeno profundamente humano, que permite reconocer el nivel vivencial y las etapas asociadas con él. Este proceso involucra la creación de una inclusión más poderosa, lo que se refleja en cambios de conciencia y en un patrón global de cambios conscientes. La capacidad de ver estos patrones globales implica una visión lateral que permite observar toda la cadena de conciencia desde un plano más amplio, sin centrarse solo en un estado particular. La interacción entre el campo neuronal y la organización energética del espacio da lugar a experiencias de contacto con una totalidad a la que la conciencia normal solo tiene acceso en ocasiones limitadas. La creación de un método accesible para incrementar estos niveles de inclusión es fundamental, y una técnica clave en este proceso es la identificación de patrones en elementos dispersos. Esta técnica se utiliza, por ejemplo, por los chamanes, quienes mediante la creación de patrones simbólicos pueden influir en otros niveles de realidad y en otras conciencias. La expansión del presente y la capacidad de unificar eventos dispersos permiten acceder a estos patrones globales, los cuales se refuerzan mutuamente con la creación de nuevos órdenes de inclusión. El continuo espacio-materia y la sintergia. La sintergia se refiere a la organización cuántica del espacio y abarca 4 aspectos interrelacionados: redundancia informacional, dimensiones cuánticas, contenido informacional y el tiempo contenido en cada quantum. A medida que un observador se acerca a un objeto, las dimensiones de los cuanta de espacio que contienen la información sobre el objeto se agrandan. Esto se aplica tanto a objetos materiales cercanos como lejanos, donde la redundancia informacional varía según la distancia, siendo mayor en los objetos lejanos y menor en los cercanos. En el continuo espacio-materia, los cuanta de espacio cercanos a un objeto contienen más información sobre ese objeto, mientras que los cuanta en el espacio interestelar contienen información sobre una mayor totalidad. 4 fenómenos claves se entrelazan: redundancia cuántica, dimensiones cuánticas, contenido informacional cuántico y contenido cuántico temporal. Estos fenómenos se agrupan en el término sintergia, que describe la relación entre la redundancia, las dimensiones y el contenido de información y tiempo de cada quantum. El espacio material tiene menor sintergia que el espacio transparente, y los cambios en la sintergia afectan la percepción de los fenómenos, como la gravedad y el flujo temporal. La sintergia y el espacio-tiempo. Cuando el tiempo se transforma en espacio, cambia la forma en que percibimos la realidad. Esto implica un cambio dimensional donde lo que antes era movimiento y sucesión temporal se convierte en un trazo estático y continuo. Este fenómeno se puede entender a través de la expansión del presente, en la cual el tiempo se experimenta como ausencia de tiempo. Para comprender mejor esta transformación, se puede recurrir a la holografía, que muestra cómo una pequeña porción de un holograma contiene toda la información del objeto representado, reflejando un modelo sintérgico del espacio. La unificación de información dispersa en un patrón global permite la transformación del tiempo en espacio. En un espacio altamente sintérgico, cada quantum contiene múltiples tiempos, y al unificarse, estos tiempos se transforman en espacio. Este proceso también puede compararse con cómo el cerebro procesa la información de manera jerárquica y redundante, lo que facilita una experiencia del presente como una ausencia de tiempo. Así, tanto en el espacio como en el cerebro, el tiempo se convierte en un espacio homogéneo y sin tiempo, mediante un proceso de unificación sintérgica. Lo experiencial y el espacio-tiempo. El espacio,
El tiempo y la experiencia forman un mismo conjunto energético, y aunque los seres humanos solo percibimos una pequeña porción de la realidad, existen múltiples realidades coexistiendo en el mismo espacio. Algunos animales, como los murciélagos, tienen capacidades sensoriales extraordinarias que les permiten percibir frecuencias sonoras inaudibles para nosotros. Otros, como los perros o ciertos insectos, pueden detectar olores a distancias impresionantes, demostrando que existen percepciones más allá de nuestras capacidades. Del mismo modo, herramientas como el radiotelescopio nos permiten captar información que está fuera del alcance de nuestros sentidos. Por lo tanto, la realidad que percibimos es solo una parte de lo que realmente existe. Las experiencias pueden suceder en diferentes localizaciones del espacio y tiempo. En algunos casos, podríamos percibir eventos que están lejos en el tiempo o fenómenos invisibles para nuestros ojos, solo visibles mediante tecnología avanzada. Esto nos lleva a comprender que la percepción humana es limitada y que existen otras formas de percepción y realidades que nos son ajenas. Además, fenómenos como la transmisión de emociones o la telepatía, que involucran la interacción de campos neuronales, revelan que es posible captar información fuera de los sentidos convencionales. La relación entre experiencia y tiempo es compleja, ya que la experiencia se localiza en el espacio sin depender directamente del tiempo. Los sintergia y la fuerza antigravitacional. El deseo de volar sin instrumentos ha sido una aspiración humana desde siempre. Aunque la aviación ha hecho posible este sueño, el vuelo sin maquinaria sigue siendo una idea lejana. En este capítulo, se propone una hipótesis sobre la creación de fuerzas antigravitacionales, centrando la atención en el cerebro humano como un instrumento clave para generarlas. Se plantea que la gravedad está asociada a la disminución de la organización sintérgica del espacio y que la creación de una fuerza antigravitacional depende de aumentar la sintergia en una porción específica del espacio. El cerebro humano, con su capacidad para expandir campos neuronales, podría ser capaz de alterar la organización sintérgica del espacio a su alrededor, creando condiciones para una fuerza antigravitacional. Este fenómeno podría estar relacionado con la expansión del presente, un concepto previamente discutido. Los experimentos realizados en laboratorios sugieren que un incremento en la coherencia cerebral podría influir en la fuerza gravitacional, lo que abre la posibilidad de explorar esta conexión en el ámbito científico. Los fundamentos estructurales de los patrones globales. El estudio de los patrones y sus estructuras es clave para comprender los aspectos más fundamentales de la realidad. Los indios Guanduni, por ejemplo, utilizan su lenguaje para construir patrones que representan leyes naturales. En este contexto, un patrón se define como un conjunto de elementos energéticos interconectados en una trama lógica y compleja. Existen varias leyes que organizan los patrones a distintos niveles, como la ley de redundancia de información, que implica que las unidades informacionales se repiten en la estructura del patrón, y la ley de interconexiones, que establece que diferentes partes de un patrón están conectadas energéticamente, permitiendo que afecten entre sí. Además, hay otras leyes que definen la organización de los patrones. La ley de inclusión informacional, por ejemplo, muestra cómo pequeños fragmentos de un patrón contienen información global, como en un holograma. También existe la ley de formación de configuraciones gestálticas, que describe cómo la colección de elementos informacionales crea nuevas formas emergentes. Estas leyes estructurales pueden aplicarse a diferentes niveles de patrones, incluso a los patrones de interacción entre seres humanos, y a una ciencia que analice estos patrones podría ofrecer nuevas perspectivas sobre la organización de la noosfera y la conciencia. Epílogo. La teoría psicofisiológica del campo unificado sostiene que todas las manifestaciones de energía están interconectadas y son parte de un todo. Somos una expresión de un ser vasto e infinito, donde todo lo que percibimos es parte de nosotros.
La conciencia es una manifestación de esta energía universal, y nuestra interacción con el universo es un reflejo de la unidad con todo lo que existe. A través de nuestra conciencia, somos capaces de experimentar la realidad desde diferentes dimensiones y de influir en el mundo que nos rodea. Este epílogo ofrece una visión humanista sobre nuestro lugar en el universo, basándose en los conceptos explorados anteriormente. Destaca la existencia del campo neuronal, que vincula al ser humano con el cosmos, y cómo la interacción energética con el universo se refleja en nuestra percepción del mundo. La lógica inclusiva y la relación entre el cuerpo y el espacio muestran que no somos entidades aisladas, sino que formamos parte de un sistema interdependiente, cuya complejidad crece continuamente. Se exploran también aplicaciones prácticas de estos conceptos, como la comunicación directa entre cerebros a través de campos neuronales, sin limitaciones de espacio ni tiempo. Este tipo de comunicación podría ser fundamental para el desarrollo de nuevas formas de interacción. Además, el pensamiento tiene un impacto directo sobre la materia, lo que podría revolucionar la forma en que entendemos la tecnología y la ciencia. La capacidad de afectar la materia a través del pensamiento abre nuevas posibilidades para la evolución humana. La visión remota es otro aspecto clave, ya que permite percibir eventos a distancia sin la necesidad de medios sensoriales tradicionales. Esta capacidad es parte de un acceso mayor a la organización energética del universo, lo que transforma nuestra forma de entender la percepción y la experiencia. Los avances en este campo podrían permitirnos explorar dimensiones hasta ahora desconocidas y desarrollar nuevas habilidades perceptuales. Se reflexiona sobre el acceso al registro acásico, un concepto que refleja la existencia de una memoria universal de pensamientos y acciones. Este registro energético contiene toda la información del pasado y está disponible para aquellos con la capacidad de decodificarlo. El futuro de la educación se enfoca en enseñar a manejar esta información, permitiendo un acceso más profundo al conocimiento contenido en el espacio y la materia. Apéndice a cambios inmunológicos durante el aprendizaje. Los procesos inmunológicos y de aprendizaje presentan notables similitudes en su funcionamiento. Ambos son específicos, relativamente permanentes y siguen leyes similares como el ahorro en el reaprendizaje, el reforzamiento y la recuperación espontánea. Las memorias tanto inmunológicas como conductuales se ven afectadas por eventos similares y se ajustan a patrones comunes, incluyendo fenómenos como la transferencia y la discriminación. En investigaciones sobre la relación entre inmunología y aprendizaje, se detectó la aparición de anticuerpos específicos relacionados con el proceso de aprendizaje, lo que sugiere que existe una conexión bioquímica entre ambos fenómenos. En el contexto científico actual, se busca establecer bases comunes entre procesos aparentemente distintos, como la reacción antígeno-anticuerpo en la inmunología y los procesos de aprendizaje y memoria en la psicología. Esta aproximación ha sido liderada por figuras como Kachalsky, quien propuso un sistema general del conocimiento biológico y fisiológico basado en los patrones de los procesos. La investigación reveló que tanto la memoria psicológica como la inmunológica siguen leyes similares, como la existencia de memorias de corto y largo plazo, la cual depende del refuerzo aplicado. En la inmunología, estos fenómenos también se observan en la cantidad de anticuerpos producidos durante una respuesta antígeno-anticuerpo. El estudio de los mecanismos biológicos de la memoria comenzó con experimentos que indicaron que ciertas sustancias podrían estar asociadas con el aprendizaje y la memoria. Investigaciones como las de Agranov sobre la puromicina demostraron que bloqueadores de la síntesis de proteínas afectan la memoria de corto plazo, mientras que no afectan la memoria de largo plazo una vez que ha sido consolidada. Esto sugiere que una sustancia proteica es crucial para la consolidación de la memoria de largo plazo. Por otro lado, los experimentos de transferencia realizados con planarias entrenadas también apuntan a la existencia de factores bioquímicos involucrados en la transferencia del aprendizaje entre animales.
A pesar de los avances, persisten dudas sobre la especificidad de los mecanismos involucrados en la memoria. El problema de la especificidad sigue sin resolverse, ya que los resultados experimentales indican que no es una sustancia única asociada con un tipo particular de aprendizaje, sino un cambio más general en las infraestructuras bioquímicas que apoyan el proceso de aprendizaje. Estos experimentos también sugieren que los procesos de aprendizaje podrían estar relacionados con la producción de sustancias con características antigénicas, lo que abre la puerta a la posibilidad de que existan vínculos directos entre los procesos de aprendizaje y los mecanismos inmunológicos. El homogeneizado de cerebros se realizó 60 a 120 segundos después de extraerlos, utilizando un motor especial y un mezclador metálico miniatura, triturando los cerebros hasta obtener una mezcla libre de sólidos. La técnica de difusión pasiva en gel, utilizada para detectar reacciones antígeno-anticuerpo, permite visualizar líneas de precipitación entre antígenos y anticuerpos. Se utilizó una solución salina isotónica de agar-agua, y las muestras se colocaron en cajas de Petri para observar las reacciones, las cuales se seguían durante 72 horas y se fotografiaban al final. Para purificar los anticuerpos antinúcleo caudado, se empleó un proceso en el que se añadieron antígenos específicos a suero experimental, lo que permitió la separación del anticuerpo puro mediante centrifugación. Se aplicaron estos anticuerpos purificados tópicamente en ratas entrenadas, con el objetivo de analizar si afectaban la memoria de largo plazo de los animales. Los controles consistieron en aplicar suero libre de anticuerpos a otro grupo de ratas, que pasó por el mismo proceso de entrenamiento en prevención pasiva. Las ratas se entrenaron mediante un procedimiento en el que se les exponía a un choque eléctrico y se medía el tiempo que tardaban en entrar al compartimiento de castigo. Después de las sesiones de prueba, se les inyectaban anticuerpos purificados o suero sin anticuerpos en el núcleo caudado y se les evaluaba en el mismo procedimiento para observar cambios en la latencia de paso. Los resultados se compararon entre los grupos experimental y control para detectar posibles efectos sobre el aprendizaje. Los controles preliminares de especificidad mostraron que no hubo reacción entre sueros de gatos no inmunizados y cerebros de ratas. En los experimentos principales, se utilizó suero inmunizado y cerebros de ratas entrenadas y no entrenadas, para observar las reacciones antígeno-anticuerpo. Las reacciones fueron más rápidas en los cerebros que en los sueros, y se visualizaron claramente después de 72 horas. Las reacciones se mostraron en las fotografías tomadas a las 90 horas del llenado, revelando interacciones significativas en las combinaciones de suero experimental con cerebros de ratas entrenadas. Se aplicaron anticuerpos antinúcleo caudado purificados para evaluar su efecto sobre la memoria a largo plazo, pero no se observó diferencia en la retención entre las ratas que recibieron anticuerpos purificados y las que recibieron suero control. Aunque las ratas mostraron una reacción inmunológica significativa, no hubo un impacto evidente sobre el aprendizaje. Existen varias posibles explicaciones para este resultado, como la cantidad insuficiente de anticuerpos aplicados o la posible falta de especificidad en los anticuerpos obtenidos. Aunque la especificidad de los anticuerpos fue demostrada en experimentos previos, la cantidad y la naturaleza del antígeno podrían no haber sido los adecuados para provocar efectos en el aprendizaje. La técnica utilizada en este estudio ofrece un enfoque prometedor para resolver problemas bioquímicos relacionados con el aprendizaje. A través de la observación de las respuestas inmunológicas, se ha demostrado que el aprendizaje provoca la síntesis de antígenos específicos. Este hallazgo resalta la conexión entre el aprendizaje y la actividad inmunológica, sugiriendo que ambos procesos están vinculados por cambios en la organización temporal y espacial, especialmente en términos de la difusión de los anticuerpos y los antígenos a través de los medios utilizados en el experimento. Apéndice B. La transformación de la actividad neuronal en experiencia. El cerebro humano percibe solo una pequeña fracción de la información contenida en el espacio,
que se presenta como ondas de diversas frecuencias y relaciones de fase. Esta información es transformada en códigos neuronales, los cuales interactúan para generar un campo complejo de interacciones. Este campo es la base de las percepciones visuales y de la construcción del pensamiento abstracto. La decodificación de esta información se inicia en la retina, donde las ondas son transformadas en códigos neuronales. Estos códigos, a su vez, se transforman en una serie de patrones neuronales en la corteza cerebral, permitiendo la aparición de una experiencia subjetiva. La información que percibimos no está contenida directamente en los objetos, sino en el espacio que estos ocupan. Cada punto en el espacio lleva consigo enormes cantidades de información, y este espacio se organiza de forma compleja a través de ondas. La transducción de esta información ocurre en la retina, donde las ondas son convertidas en señales neuronales. Sin embargo, la transformación no termina ahí, la información continúa siendo procesada en el sistema visual, pasando de códigos algorítmicos en el nervio óptico a complejas interacciones neuronales en la corteza cerebral, creando un campo neuronal que eventualmente se traduce en la percepción subjetiva de lo que vemos. El proceso de transformación neuronal no solo implica la conversión de señales en percepciones, sino también la unificación de las diversas activaciones neuronales en una experiencia coherente. Este proceso se logra a través de la organización de las neuronas en un campo neuronal que actúa como un todo, permitiendo que diferentes informaciones sensoriales sean integradas en una única percepción. Esta unificación podría depender de elementos de alta convergencia en el cerebro, los cuales condensan grandes cantidades de información dispersa en un formato que facilita la experiencia subjetiva. En el proceso de transformación neuronal, no solo se convierte la actividad neuronal en perceptos, sino también en abstracciones y lenguaje. Al mencionar una palabra, como árbol, se concentra una gran cantidad de información, aunque la palabra no contenga todos los detalles del percepto relacionado. Esto sugiere que la palabra funciona como un algoritmo que puede reconstruir un percepto. De forma similar, las abstracciones también siguen un proceso neuronal. En un experimento realizado por Grimberg-Silverbaum y Roy Yohn, se registraron potenciales provocados en sujetos humanos cuando se les presentaba una línea vertical interpretada como un número o una letra, y se descubrió que los lóbulos parietal y temporal son más sensibles a los cambios de significado, mientras que el lóbulo occipital responde principalmente a las características físicas de los estímulos. El experimento mostró que las diferencias en los potenciales provocados por las variaciones en significado eran más evidentes en las áreas parietal y temporal. Se identificaron dos procesos cerebrales, uno en la corteza occipital, que está relacionado con la representación del mundo externo a partir de estímulos físicos, y otro en los lóbulos parietal y temporal, que realiza el análisis del significado. Los resultados indican que, cuando se cambian las características físicas de un estímulo, la actividad neuronal en el lóbulo occipital cambia, pero cuando se altera el significado de un estímulo, es el lóbulo parietal y temporal el que muestra una mayor respuesta. Esto respalda la idea de que hay una distinción entre los procesos de construcción de una representación sensorial y los de análisis y atribución de significado. El análisis de estos experimentos también sugiere que el cerebro tiene sistemas especializados para construir representaciones y para asignarle significado. El sistema occipital se encarga de la representación del estímulo físico, mientras que el sistema parietotemporal se encarga de la asignación del significado. Estos sistemas operan en diferentes tiempos, siendo el análisis del significado más tardío, lo cual está relacionado con la asignación de significados a los estímulos. Los experimentos apuntan a que el cerebro utiliza diferentes mecanismos para procesar las características físicas de un estímulo y para interpretar su significado. Apéndice C. Los campos planetarios y la sinapsis cósmica.
El campo planetario de la Tierra contiene información energética sobre su conformación geográfica y su campo magnético y gravitacional. Esta información está almacenada en el espacio, de manera que incluso a grandes distancias, se pueden distinguir detalles mínimos del planeta. Toda esta información está contenida en cada punto del espacio, y el campo planetario se organiza de manera convergente, donde las zonas más distantes contienen una representación más pequeña del planeta. La interacción de este campo con otros campos planetarios y estelares podría asemejarse a la interacción del campo neuronal con la energía del espacio, sugiriendo la existencia de una sinapsis cósmica, similar a la sinapsis de conciencia. Aunque no se sabe con certeza cuál es el efecto de esta interacción, se especula que podría generar una forma de conciencia cósmica, similar a la conciencia humana, basada en una organización energética común. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el cerebro consciente de Dr. Jacobo Grinberg Silverbaum. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en cómo la conciencia se conecta con las percepciones y el cerebro. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la interacción entre la mente, el cuerpo y el universo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.